Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Estamos nuevamente en esta sección de entrevistas de nuestro podcast y en esta oportunidad he invitado a Nerea Soriokiain Garín, que, bueno, ella es experta en temas de fermentación, pero muchas cosas más. Así que los voy a dejar con Nerea para que ella misma se defina. Nerea, muchísimas gracias por cedernos tu tiempo, por estar aquí. Y bueno, para empezar, ¿quién es Nerea, no? ¿Cómo te definirías? Pues Nerea es un poco fermentista por casualidad. Pues yo en un principio, bueno, yo empecé con la macrobiótica hace muchos, muchos años porque, bueno, pues trabajaba con 18 años en un comedor vegetariano y en Pamplona siempre ha habido mucho tema de macrobiótica y a través de los primeros cursos que empecé a hacer, pues nos empezaron a enseñar a hacer fermentación y en un principio, bueno, pues eso era algo que utilizaba yo, que hacía yo, ¿no? Y poco a poco esto se ha ido convirtiendo en que Nerea Zorokiain es fermentista, bueno, además de consultora macrobiótica, pero sí, en un principio, bueno, pues eso, soy autora del libro de fermentación y además de fermentista también soy, me gusta mucho decirlo, soy consultora macrobiótica. Qué guay. Siempre le pregunto a las personas que llegan a este espacio qué eran en su vida anterior, ¿no? No me refiero a a su anterior encarnación, sino, bueno, ahora acabas de comentar, empezaste de muy pequeña, a los 18 años, pero es realmente difícil tener muy claro a esa edad qué es lo que quieres ser, ¿no? ¿Tú lo tenías claro o antes de eso tenías otras opciones, habías contemplado otras opciones o hiciste alguna otra cosa? Pues yo siempre digo, y a mis hijas le digo, que es que yo todavía no sé qué voy a ser de mayor. Yo estoy en una continua evolución, o sea, hay que decir que yo me hice vegetariana con 15 años, pues porque dentro del movimiento social en el que estaba, pues bueno, pues en un momento se hizo muy de moda y luego esto empezó a calar muy en mi profundidad, ¿no? Y a los 15 años decidí hacerme vegetariana, cosa que mi madre, bueno, pues claro, hace 23 años, decirle a una madre que eras vegetariana era como decir, bueno, y ahora mi hija, ¿qué va a comer? Porque ahí sí que no había ni internet, ni había nada, ni información y era todo como un caos, ¿no? Y aunque es algo que siempre me ha acompañado, el tema de la alimentación, bueno, pues yo he sido muchas más cosas. He tenido una empresa de ropa, he trabajado en Asia, he sido camionera, he sido técnico de sonido, he sido camarera, cocinera, o sea, nos he hecho de todo, de todo. O sea, es decir, que yo estoy en continua evolución. Algo que me caracteriza mucho es el ir transformándome continuamente, ¿no? Y que cada vez que algo me gusta desarrollarlo. Y esas cosas, pues a mí me gusta dejarme llevar y ver hacia dónde me llevan. Y si ese me lleva a convertirme en otra cosa diferente, bueno, pues sin ningún miedo me convertiré en otra cosa diferente, ¿no? Entonces, pues yo siempre me gusta decir que todavía no sé qué voy a ser de mayor. Qué bonito. Un pequeño paréntesis aquí. Yo hace 22 años que dejé de consumir carne y claro, mi transformación se dio a los 20 años y en mi casa, imagínate además que yo nací en Buenos Aires, con todo lo que eso representa, un país netamente carnívoro. En mi familia, particularmente, pensaban que me había metido en alguna especie de secta. Secta, la secta. A ti te pasó algo similar, Nerea? Sí, de hecho, bueno, claro, hay mucha gente que cuando le dices la palabra macrobiótica piensa en prohibición total y en secta. Y yo digo, si es que es lo contrario, es aprender a conocerte tú, saber qué es lo que necesitas y dártelo. Y la macrobiótica en un principio no te cierra nada. Y ser vegetariano tampoco te cierra nada, porque tú el día que te dé la gana comes carne o comes pescado. O sea, hay que decir que en ese momento, en ese instante en el que tú lo dices, has tomado esa decisión. Pero bueno, es como el que toma la decisión de vivir en la ciudad. Claro que te cierra, porque has tomado una decisión y cualquier decisión te está marcando unos límites, o yo qué sé, o ser camionero también te marca unos límites, o ser lo que sea. Siempre que decides algo, estás marcando unos límites, pero esos límites no significan que mañana no vayan a disolverse y de repente al día siguiente vayas a ser otra cosa, porque has conocido algo que te parece más interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo bueno, lo he escuchado mucho, ¿no? De pequeña, y ¿qué te va a pasar? Porque, claro, si no comes carne, ¿qué vas a comer? Te vas a quedar flaca y no vas a tener fuerza. Y yo decía, pero si me veis genial, o sea. Entonces, bueno, pues al final la gente tiene que ir acoplándose, ¿no? Tiene que ir entendiendo, ¿no? Y a mí una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida es que te vas dando cuenta que mucha gente alrededor tuya se va transformando porque, bueno, le abres las puertas a algo que nunca se habían planteado, ¿no? Entonces es algo súper bonito porque, bueno, pues ves que esa transformación en ti y en los demás.
Yo hace, bueno, como te decía, ¿no? Bastante tiempo que empecé a investigar diferentes, no solo, yo dije que dejé de comer carne, pero en realidad he pasado por varias etapas donde, bueno, también estuve explorando un poco la macrobiótica, incluso el crudivorismo, ¿no? El frugivorismo, muy poquito, pero bueno, estuve picando por esta personalidad un poco curiosa que tengo. Y entonces sé que hay diferentes ramas, diferentes líneas, diferentes caminos. ¿Por qué la Mm. macrobiótica? Podría haber sido otra cosa, ¿no? Podría haber sido cualquier otra cosa. Pero bueno, la macrobiótica para mí no es una forma de entender la alimentación, es una forma de entender la manera de estar en este mundo. O sea, el 99% de las personas entran a la macrobiótica por la alimentación y todo el mundo sabe que comemos mucho cereal y que tenemos que equilibrar con el yin y con el yang y con el tal. Pero para mí es una forma de conocerse y de entender la realidad. O sea, es una forma de equilibrarse con el universo. La macrobiótica no te va a decir que no comas carne o que no comas pescado o que no comas nada, nunca te va a prohibir nada, sino que te va a decir, conócete, conoce el entorno en el que vives y date lo que tú necesitas para equilibrarte con el entorno. Entonces, por ejemplo, una persona que vive en el círculo polar ártico, no le vas a decir que solo coma verduras, sino que es una persona que va a tener que comer carne. ¿Por qué? Porque en su entorno es lo que crece, ¿no? Es como, ¿sabes? Si en tu entorno crece esto, tienes que aprender a vivir con lo que crece en tu entorno. Y para mí es una forma súper bonita de ver la realidad, ¿no? Porque eres Porque parte de él. eres parte, que también tiene mucho que ver con la fermentación, ¿no? Eres parte de los microorganismos que viven fuera y tú lo que haces es cultivarlos para tener una relación de simbiosis y de, bueno, de conexión, ¿no? De equilibrio con todo aquello que te rodea, ¿no? Entonces, para mí es una forma de entender la realidad, no es una forma de alimentarme. ¿A qué crees que se debe esta especie de fobia que se tiene actualmente a la palabra microorganismos? ¿No? Porque estamos como... Y esto no es algo reciente, vamos, no sé, yo ya tengo una edad y recuerdo que cuando éramos pequeños, pues esta cosa de cuidar mucho de estos microorganismos, a lavarse bien, a desinfectar todo. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Y porque tú hablas, ¿no? De una relación con estos microorganismos, o sea que das a entender de que esto en realidad es algo que podemos usar a nuestro favor. Bueno, la alimentación con fermentos tiene que ver con esto, ¿no? Claro, y a día de hoy se ha demostrado que es así, ¿no? O sea, hay que decir que esta relación que tenemos de, yo digamos, la era antibiótica, esta que parece que todo nos ataca, ¿no? Sí. Pero bueno, es una forma de entender el mundo que nada tiene que ver con lo que yo entiendo como realidad, ¿no? Que es como ver el mundo entre el bien y el mal, ¿no? Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, y las cosas que son malas las tenemos que eliminar. Entonces, en este caso, desde que entró los antibióticos, las bacterias son malas y las tenemos que eliminar. Pero claro, nos hemos olvidado que sin ellas y sin muchas cosas de las que tenemos en nuestro entorno, no somos capaces de vivir. O sea, hay que decir que tenemos una relación de simbiosis y esto significa que sin esas bacterias que habitan en nosotros, que cada uno más o menos tenemos unos 2 kilos, que es una gran montaña de bacterias, no seríamos capaces, por ejemplo, de tener procesos biológicos tan básicos como sería la nutrición, ¿no? O sea, hay que decir que no seríamos capaces de asimilar los nutrientes, entonces que no seríamos capaces de vivir. O sea, y no solo con eso, ¿no? Sino que también crean barreras protectoras. Entonces, claro, si tú eliminas todo lo que son las bacterias que contiene tu organismo, prácticamente durarías nada en este mundo, ¿no? Entonces, claro, para mí es muy importante en todos los cursos que hago, en todas las clases que doy, el cambiar este concepto, ¿no? El cambiar el concepto de que de las bacterias son malas y que nos atacan. Además, es como, ves los anuncios, ¿no? Y las bacterias nos atacan y Sí. vamos a morir. No, Y no, claro, y tus hijos están en peligro, ¿sabes? claro, tus hijos están en peligro. O sea, tenemos que entender que el 99,9% de las bacterias son beneficiosas y solo el 0,01 pueden ser perjudiciales. Claro, aquí si tenemos una relación con las bacterias que son beneficiosas, que es buena y las cultivamos en nuestro cuerpo, cuando viene una bacteria que puede ser perjudicial, nuestro cuerpo es capaz de eliminarla. Pero claro, si hemos eliminado todo a base de limpiarlo y desinfectarlo y tenerlo todo tan limpio y claro, el cuerpo también lleno de antibióticos para que esté súper limpio por dentro, ¿qué pasa? Que viene una bacteria que puede ser perjudicial y nos arrasa. ¿Qué es lo que pasa cuando hay, ¿no? Cuando están en los quirófanos, ¿no? Que claro, se hacen resistencias, ¿no? Entonces, para mí es que volvemos a tener que, o sea, tenemos que volver a enamorarnos de nuestro entorno
Y ya no solo de las bacterias, ¿no? Sino, o sea, las bacterias, nosotros somos el mundo de esas bacterias, pero lo que es un bosque sería nuestro mundo, ¿no? Entonces, claro, esto si lo llevamos a más y a más y a más, ¿no? O sea, la Tierra es esa pequeña bacteria de ese universo, ¿no? Y ese universo será una pequeña bacteria de otro universo más grande. Entonces, claro, formamos parte de una cadena y no podemos romper esa cadena. Entonces, para mí es muy importante entender este concepto, ¿no? Y cuidar de la vida que tenemos dentro. O sea, hay que decir que esas bacterias son nuestra propia vida que nos habita. Nerea, algo que me ha encantado de tu libro, nomás comenzarlo, fue esta idea que expresas acerca de que no somos lo que comemos, somos lo que digerimos. Fue algo que, Sí. ¡fua! Es como si me hubiera hecho un clic de repente, ¿no? ¿Podrías explicar un poco este concepto? Claro, somos lo que somos, o sea, al final somos lo que somos capaces de asimilar, ¿no? En el proceso de digestión de los alimentos, el cuerpo para que sea capaz de asimilar esos nutrientes, el nutriente se tiene que descomponer en moléculas únicas. O sea, quiere decir que el cuerpo no es capaz de saber que es una molécula, pues por ejemplo, de vitamina C con vitamina A que están pegadas. Entonces, si esa molécula no es capaz de descomponerse, el cuerpo la elimina porque no sabe qué hacer con esa Exacto, cadena así como molecular. entra, sale. Tal como entra, sale. Y eso, por ejemplo, sería una intolerancia. Pues, por ejemplo, una lactosa que no es capaz de descomponerse, que no somos capaces de asimilarla porque no somos capaces de romper esa cadena molecular, el cuerpo no la reconoce y la elimina. Y eso con todas las intolerancias. La intolerancia al gluten, a la soja, cualquier cosa que tengamos, es que el cuerpo no es capaz de descomponerla, ¿no? Entonces, si no somos capaces de descomponer esos alimentos, no somos capaces de asimilarlos. Con lo cual, estamos comiendo un montón de alimentos que son ecológicos, que están cocinados maravillosamente, energéticamente estupendos, y le ponemos la mayor energía que podamos y todo, pero si nuestro cuerpo no es capaz de descomponerlo porque no tiene esa carga bacteriana o esa microbiota saludable, no es capaz de descomponerlo en moléculas únicas, no es capaz de asimilar esos nutrientes. Entonces, que no nos sirve de nada. Claro, cuando Hipócrates dijo esta frase, era un momento en el que las bacterias que habitaban en el mundo y que tenía nuestro cuerpo, bueno, pues la calidad de la microbiota era mucho mayor. A día de hoy, todos conocemos a personas que tienen miles de intolerancias. O sea, estamos siendo incapaces de vivir con el entorno que nos rodea. Con alimentos, por ejemplo, ¿no? Un caso muy claro es el trigo, un alimento que llevamos consumiéndolo 30.000 años y de repente ahora es nuestro enemigo. No, no, perdona, no es nuestro enemigo. Nosotros, a día de hoy, no tenemos una microbiota o una carga bacteriana suficientemente buena como para descomponer ese alimento. ¿Y cómo se ha comido ese alimento en la antigüedad? Porque no nos fijamos en cómo se ha comido. Se ha comido fermentado, no tenía esa carga de gluten que tiene ahora. Entonces vamos a fijarnos el por qué estamos creando esas resistencias y vamos a ver cómo podemos recuperar esa capacidad de asimilar esos alimentos que han estado en nuestro entorno y que crecen en nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí este concepto es importante, ¿no? No empezar a eliminar todo lo que no me gusta. El trigo me sienta mal, lo quito. Esto me sienta mal, lo quito. No lo quites. O sea, intenta comprender por qué no te sienta mal. Intenta recuperar esa capacidad de asimilar. A mí me lleva a pensar esto, mañana qué va a ser, ¿no? A lo que le vamos a echar la culpa. Porque yo qué sé, cuando era pequeño sí que había casos de celíacos, muy pocos, la verdad, tenía un amigo que era celíaco, pero no era esta invasión masiva de casos de intolerancia a todo, ¿no? Al cacahuete, que a la soja, que al trigo, ¿no? De repente el trigo es nuestro peor enemigo. Y no puedo evitar pensar, hay un libro que a mí me cambió mucho la forma de ver las cosas, es El secreto de las zonas azules, donde, bueno, pues estudian la vida de las comunidades más Sí, longevas del mundo. yo, Y estas personas comen trigo, o sea, pero lo así comen, es. claro, lo que tú dices, lo comen de una forma que viene respetando los procesos que se seguían de hace cientos, si no miles de años, ¿no? Y me parece súper bonito porque disfrutan de la vida. El trigo no es enemigo, la soja no es enemigo, pueden comer y vivir bien felices y pasar los 100 años, qué maravilla, ¿no? Es que, o sea, hay que entender que nada es, nada ni nadie ni nada de lo que nos rodea es nuestro enemigo, porque ahí entramos en el concepto del bien y el mal, ¿no? Nada está bien y nada está mal, sino que todo depende del momento y de la persona. Y mucha gente me pregunta, ¿pero esto es bueno para mí o es malo? Y digo, "Ah, es que no es bueno o malo, es cómo lo consumas, cómo estés tú, o sea, hay tantos factores que lo que tenemos que hacer es un trabajo de observarnos a nosotros mismos. Mm. Nerea,
¿Algún caso de transformación digno de mencionar que tú puedas comentar? Puede ser tuyo, puede ser de tu familia, puede ser de algún cliente tal vez, que tú digas, wow, mira lo que hemos Mm. podido ver, lo que hemos podido conseguir gracias a un cambio de alimentación, un cambio de conciencia, un cambio de valores, incluso si se quiere, ¿no? Un cambio de forma de ver la vida con esto que tú enseñas. Pues la verdad que tengo muchos, porque en la consulta veo verdaderas transformaciones, bueno, de gente que está fatal y ya no a nivel de físico, no a nivel de que tiene alguna patología, sino también a nivel emocional, ¿no? Y bueno, cuando tú te empiezas a dedicar tiempo a ti y empiezas a cuidarte y a respetarte, y ya no solo en la alimentación, sino también en los tiempos, ¿no? Porque a día de hoy vivimos en la velocidad absoluta, Ujú. en el no llego a nada, ¿no? Entonces, cuando una persona se para y se respeta y empieza a comer bien y empieza a ver qué es lo que necesita, empieza a dedicarse tiempo, a pasear, a disfrutar de las cosas, ¿no? Pues ves verdaderas transformaciones, ¿no? Yo he tenido desde casos de cáncer muy graves a, bueno, casos más simples, pues por ejemplo, gente que no es capaz de conseguir su peso ideal, casos con los niños, ¿no? Casos de hiperactividad, de gente que dice, o sea, es que no puedo más con este niño que no para. Y claro, yo digo, bueno, es que claro, si no paras de darle azúcar a ciertos alimentos que le activan, es imposible que ese niño por sí solo sea capaz de relajarse, ¿no? Y bueno, pues hay cientos de casos que a mí me emocionan y me ilusionan mucho, ¿no? Pues porque dices, bueno, es que ahí cuando tú al cuerpo le das las condiciones adecuadas, como todo en la naturaleza tiende al equilibrio, ¿no? Entonces es algo súper bonito de observar, ¿no? El cómo cuando le das las herramientas adecuadas, todo se coloca en su sitio y dices, jo, esto es una maravilla, ¿no? ¿Y hay uno en particular que te haya llamado la atención o alguno más reciente que te acuerdes, ¿no? Y que digas, fa, mira, cómo se le ha cambiado la vida a esta persona? Pues a mí, sobre todo, lo que me mueven mucho son los casos de cáncer. Mm. Es algo que me impactan, ¿no? Y sí, sí tengo personas alrededor, lo que pasa que, bueno, también tendría que pedirles permiso, ¿no? Para hablar de No, su pero historia. no hace falta que nombres, ¿no? Con que digas algunos, no sé, cómo ha sido el antes y el después, Les- ¿no? Bueno, pues gente, por ejemplo, que está desahuciada, ¿no? Que les han dicho que no, o sea, que ya no tienes posibilidades, que ya no te vamos a dar tratamiento, que esto no va para adelante y que, ¿no? Y empiezan a hacer una transformación y ya no solo a través de la alimentación, ¿no? Muchas veces cuando tú transformas la alimentación, la mente comienza a cambiarte, ¿no? Empiezas a tener una mente más tranquila, tienes la capacidad de relajarte, de, por ejemplo, entrar en la meditación, ¿no? Entonces, cuando entras en ese proceso, el cuerpo ya solo de por sí empieza a reaccionar, ¿no? Y ahí yo he tenido un caso, bueno, pues que el tumor se ha reducido tanto que le han dicho, bueno, es que esto es impresionante, ¿no? El cómo ha habido este cambio, ¿no? Claro, no te van a dar el alta porque es gente que ya tiene una metástasis y ya para ellos es, bueno, pues ya se te reactivará, ¿no? Y dices, bueno, pues a día de hoy ese cáncer está parado, ¿no? Y esa persona está ahí luchando contra eso, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos puntos débiles bueno, esa persona tendrá ese cáncer ahí dormido que se le podrá reactivar, pero yo, por ejemplo, pues tengo los intestinos que también los tengo que cuidar más de lo normal, otra persona tendrá los pulmones, otra persona tendrá cualquier parte de su cuerpo, que todos tenemos ese punto débil que siempre lo tenemos que estar cuidando, ¿no? Entonces, pues ahí. Yo creo que no es una cuestión de tenerlo o no tenerlo. Había leído en algún sitio que en realidad no sé, la gran mayoría de las personas tiene un cáncer latente, ¿no? Pero bueno, está en ti, en el ambiente que tú crees dentro de tu cuerpo para crear las condiciones para que ese cáncer se despierte y te destruya o que se quede ahí y tú puedas gozar de una buena calidad de vida el resto de tu vida, ¿no? O sea que no es poco, que, si esa persona empieza a sufrir cambios y ese cáncer empieza a revertirse, aunque técnicamente la persona no se cure, ¿no? Por lo menos en los términos en los que la medicina occidental lo entiende, esa persona puede vivir súper bien el resto de Sí, sus sí, días. el resto de sus días. Y de hecho hay muchos casos, bueno, de personas que verdaderamente han estado desahuciadas, ¿no? Que ya les han dicho que se acabó y han conseguido revertirlo, ¿no? Esto es un poco, yo cuando hablo de bacterias siempre le digo a la gente, ¿no? Tú le tienes que dar las condiciones adecuadas para que eso prolifere, ¿no? Y eso es en cualquiera de las enfermedades. Si tú le das unas condiciones adecuadas para que cualquier enfermedad prolifere, pues eso va a crecer y se va a multiplicar. Si no le das las condiciones adecuadas, eso se va a parar, ¿no? Lo que pasa que, como te digo, no hay ciertos organismos que tienen unas tendencias u otras tendencias, ¿no? Entonces,
hay gente que tiene más facilidad hacia desarrollar cáncer y hay gente que tendrá más facilidad para desarrollar artrosis o cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, la cosa es cómo tú haces a través de la epigenética, ¿no? O sea, qué condiciones no le das a eso que tú ya ves que algo no está funcionando bien para que no se active, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de autoconocimiento que se hace en macrobiótica, es el trabajo de autoconocimiento que yo creo que es un proceso personal también, ¿no? Porque muchas veces a la gente le dices, ¿quién eres? Y te dice, pues yo soy profesora y soy no sé quién y no sé cuál. No, no, pero ¿quién eres de verdad, no? El saber profundamente en tu interior qué ser es el que eres, ¿no? Y bueno, pues ahí a través de diferentes trabajos y procesos, ¿no? Pues puedes saber, ¿no? Quién eres y qué es lo que te tienes que dar para vivir en la salud. Yo a la gente le digo, a mí me ha funcionado la macrobiótica, pero yo no le digo a todo el mundo que la macrobiótica es la panacea, porque igual hay otra persona que no le funciona, igual a otra persona le funciona la paleodieta, que es algo totalmente contrario. Si te funciona, maravilloso. O sea, quédate con eso. Y cada uno tiene que saber qué es lo que le funciona y tiene que trabajar conforme a eso, ¿no? Me encanta esta idea de poder adquirir una identidad, ¿no? Más completa, porque es verdad, siempre nos Claro, reconocemos a nosotros desde esferas que son más superficiales, ¿no? Nuestro intelecto, yo soy universitario, nuestro trabajo, yo soy masajista, yo soy tal cosa, ¿no? Pero hay algo más profundo desde seres humanos. claro. Mi familia, por ejemplo, mi papá sufrió hipertensión y problemas cardíacos de muy joven. Yo era muy pequeño todavía cuando él ya tuvo su primera operación y yo viví todo ese proceso, ¿no? Entonces en mí se fue creando esta identidad de yo no quiero terminar así. Entonces, ¿qué pasó? Pues de muy joven empecé a hacer artes marciales, de muy joven empecé a tener cierta conciencia de la alimentación y bueno, hasta que por una cuestión de dejar tranquilos a mis padres, ¿no? Lo que decía antes, que pensaban que estaba en una secta, fui a hacerme estudios y me dijeron, chaval, si tú sigues así vas a llegar a la edad de tu padre sin tomar medicación. Y así fue, ¿no? Lo que pasó. Pero yo tuve que hacer una autoconciencia para ver quién quería ser yo como ser humano completo, ¿no? Como ser viviente dentro de este macromundo. Así que me parece súper importante esto que comentas, porque además no se suele mencionar. Nerea, un autor, algún mentor, alguna persona real, ficticia o un libro que a ti te inspire como ser humano, como profesional, como madre, lo que tú quieras. Pues la verdad que son muchos, muchos. O sea, yo soy una persona que leo infinito, mi casa está llena de libros y me encanta, pero bueno, como persona, hay una persona que a mí me inspiró mucho. Bueno, una de ellas fue Patricia Restrepo, que es la directora del Instituto Macrobiótico de España y es una persona que comunica de una forma pues que a mí me llegó mucho. Y ahí hice un clic yo bastante importante a través de los cursos a los que asistí. Bueno, pues me hizo ver la realidad de otra forma también, ¿no? Y es una persona que me inspira mucho. Otra persona que me inspiró mucho fue Francisco Baratojo, que bueno, ya falleció porque tuvo un accidente buceando y murió, pero también fue una persona que me inspiró mucho, bueno, pues porque también dentro de la macrobiótica, del mundo de la macrobiótica, hay una parte que hay mucha gente que es muy rígida, Mm. y bueno, estas dos personas tienen una forma de ver la macrobiótica desde otro lugar, ¿no? Desde lo que yo te hablo, ¿no? Desde una forma del autoconocimiento y cómo tú trabajas con todo eso, ¿no? Que nada tiene que ver con normas ni cosas cerradas, ¿no? Es un poco un trabajo más espiritual, ¿no? Entonces, para mí fueron dos personas, la verdad que muy, 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 muy importantes. Eso en el mundo de la macrobiótica. En el mundo de la fermentación, pues imagino que como todo el mundo, porque hay mucha gente que se metió en la fermentación a través de él, es Sandor Eliskatz, bueno, pues el máster de la fermentación. Y bueno, pues es una persona que también me inspiró porque también tiene una forma de ver la vida que no es nada rígida, sino que es un tío bastante, bueno, pues eso, pues normal y simple. Y yo, pues ahora que estoy haciendo cosas con él, pues es una persona muy cercana y a mí eso me gusta mucho. Y también en el mundo de la fermentación, Toshi Nagashima, que es una persona que me enseñó mucho de fermentaciones asiáticas, pero que también murió. No sé por qué las personas importantes en mi vida se han ido yendo, pero también es una persona que me inspiró mucho, mucho, mucho. Mm. Wow, qué interesante. Nerea, para ir terminando, esta es una pregunta que le suelo hacer a cada persona que entrevisto, y es desde tu visión, ¿no? Como ser humano,
¿Qué es lo que crees que la gente necesita para ser más feliz? ¿Para ser más? Para ser más feliz. Pues, ¿qué es lo que creo que la gente necesita para ser más feliz? Pues mira, para mí es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El conocerse, el parar, parar en la vida, dedicarte tiempo, respirar, pasear por el monte. Slow life, ¿no? Ahora que está un poco de moda el slow food, el slow life sería una cosa así. Sí, o sea, el eliminar todas esas capas que hemos ido creando, ¿no? Porque nosotros nacemos como seres llenos, ¿no? Y bueno, pues seres llenos de amor, ¿no? Entonces, poco a poco vamos como creando esas capas, ¿no? Que nos van haciendo, vamos creando como ese ego, ¿no? Esa construcción de lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Entonces, para mí un trabajo muy importante es eliminar todas esas capas y llegar a verte a ti mismo. Y ahí ves que te sobra todo. O sea, te sobra tu casa, tu coche, los libros, el ordenador, te sobra tu trabajo, te sobra todo. Si es que en realidad con comer, respirar y poco más nos vale. O sea, hay que decir que es que no hay nada más en la vida, ¿no? Todo lo demás de cosas que queremos es algo que nuestra mente crea, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y para mí la felicidad está ahí, en la simplicidad absoluta. Sí. Impresionante. Bueno, Nerea, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Ya para finalizar, ¿por qué no nos cuentas cuál es la mejor forma de contactar contigo para, bueno, para que podamos aprender más de ti, para que la gente te pueda conocer un poquito más, para que pueda ver todos los servicios que ofreces? ¿Cuáles son los mejores canales? Pues yo tengo una página web que es la del NISIME Instituto Macrobiótico, que es nisime.org. Y bueno, pues ahí escribo mucho, escribo todas las semanas, cuelgo todos los artículos que voy a la radio, ahí está toda la información. Y la verdad que hay un montón de cositas gratis para que la gente comience con estos cambios de lo que hemos hablado. Y luego, pues en las redes sociales, claro, como todo el mundo, al final ahí tenemos que estar, nos guste más o nos guste menos. Y bueno, pues ahí me podéis encontrar como Nisime. Y si no, pues también en los míos personales, en Nerea Zoroquén Garín, que también estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos los sitios. Y nada, pues ahí. Y luego, pues en Pamplona, en la escuela, que aquí tenemos la escuela física. Que claro, en este mundo online hay muy poca gente que se acerca, pero toda la gente de Pamplona, pues yo le invito que venga, porque bueno, pues todos los cursos que hacemos, que tenemos clases semanales y un comedor y hay un montón de cosas que hacemos que la verdad que nos lo pasamos genial. Y sobre todo encuentras gente que es parecida a ti. Porque yo le digo a la gente, qué difícil es hablar con alguien de arroz integral, ¿no? Joder. Sí. Porque ahí con gente, con tu familia igual lo hablas y todo el mundo piensa que estás en una secta, pero vienes aquí y todo el mundo te habla como normal, ¿no? Ah, qué bien, que comes así y haces meditación y tal, ¿no? Y dices, jolín, qué bien, gente como yo, ¿no? Ahí los frikis somos normales, ¿no? Ahí los frikis somos normales, sí, sí. Qué bueno. Entonces, claro, pues es una maravilla poder encontrarte, el poder crear tu propio mundo también, ¿no? De gente con la que te entiendes, ¿no? Totalmente. Bueno, Sí. Nerea, genial. Todos estos datos, ¿no?, de contacto que estás comentando van a estar también en la página de donde vamos a colgar este episodio del podcast en cesarsandoval.net. Así que allí vais a poder ver también, tener los contactos y las páginas web de Nerea. Nerea, infinitamente agradecido. Ha sido increíble poder charlar contigo, muy enriquecedor, muy entretenido. Y bueno, yo creo que yo he aprendido mucho, la gente que nos escuche también, seguramente. Y bueno, te deseo lo mejor. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, César. Bueno, Hasta la próxima. hasta la próxima. Y a los que nos están escuchando también, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.